Buenos días, mi nombre es Miriam Ortega Figueroa. Soy actualmente estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, específicamente en la asignatura Práctico 1. Hemos participado del proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Queremos compartir con ustedes herramientas elementales enmarcadas a concientizar a la sociedad civil sobre este tema. En Ecuador, donde nuestra actual constitución define los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad, la época del siglo pasado, la tecnología y la ciencia eran muy ambiciosas. Hoy hay mucho más confort. Influencia de jóvenes, adultos y niños con acceso a redes sociales e Internet. Cuando se trata de derechos digitales, hablamos, entre otras cosas, de la normativa europea que afecta a la protección de nuestros datos personales. Uno de los objetivos de esta ley es poder garantizar la protección de los datos personales, incluyendo mecanismos seguros para el tratamiento y destrucción de estos datos. Al referirnos a los derechos digitales, se trata de la normativa europea sobre protección de datos personales que nos afectan. Entre otros, uno de sus objetivos de la ley es poder garantizar la protección de datos personales que incluye mecanismos de seguridad para el tratamiento y la disposición de estos. Uno de los principales problemas al referirnos a los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, el sharenting, que combina las palabras share y parenting. Se trata básicamente de documentar y compartir en redes sociales imágenes de las implicaciones de la paternidad y maternidad, lo que en la mayoría de los casos incluye fotografía de los hijos. El sharenting es un anglicismo utilizado para describir la práctica de publicar en las redes sociales fotos y contenido de niños, principalmente por parte de los padres. En el ámbito digital es un fenómeno que puede considerarse relativamente nuevo y que presenta un cambio cultural en la forma en que los más chicos crecen. Se trata de una acción que, en general, está acompañada de insuficiente reflexión previa, al igual que muchas otras acciones que realizamos a medida que nos apropiamos de las tecnologías de la comunicación vigentes. El sharenting puede convertirse en una compulsión. Algunos padres se obsesionan con la publicación de contenido sobre sus hijos y esto acarrea serias consecuencias. Hay que tener en cuenta que este tipo de conductas no respetan el derecho a la propia imagen y a la intimidad de los menores. Referencia legal. Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas. 11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político,
ni sobre datos referentes a a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. Artículo 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. El derecho a la protección de datos de carácter personal. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 18. Exigibilidad de los derechos. Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este código y más leyes se establecen para el efecto. Artículo 47. Garantías de acceso a una información adecuada. Para garantizar el derecho a la información adecuada de que trata el artículo anterior, el Estado deberá: a. Requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes. Artículo 68. Concepto de abuso sexual. Sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Artículo 5. Principios procesales. El derecho al debido proceso penal sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios. Intimidad. Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este código. Privacidad y confidencialidad. Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Derechos. En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: a la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y sus testigos. Violación a la intimidad. Quien acceda, intercepte, inspeccione, almacene, registre, reproduzca,
transmita o publique datos personales, datos, mensajes de voz, audio y video, correo, información contenida en medios informáticos, comunicaciones privadas o almacenadas sin consentimiento o autorización legal. Quien vulnere a otros en cualquier forma será reprimido con pena privativa de libertad por tiempo determinado, mínimo de 1 año y máximo de 3 años. Estas normas no se aplican a las personas que transmiten grabaciones de audio y video por iniciativa propia, así como a quienes transmitan información de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Revelación ilegal. Artículo 229. Revelación ilegal de base de datos. La persona que, en provecho propio o de un tercero, revela información registrada contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Sharing. 10 razones para el sharing responsable. Primera, tienes la obligación de cuidar su imagen e intimidad, no en el derecho de hacer uso arbitrario de ellas. Segunda, tu hijo o hija no gana nada con la publicación de las imágenes. Tercero, puede haber distintos criterios sobre qué y cómo se comparten las imágenes de los menores por parte de sus progenitores. Cuarto, es posible que no seas consciente de cómo se están difundiendo esas imágenes. 5. Existen otras formas más seguras para compartir imágenes. 6. Habitualmente se comparte más información que la que se aprecia a simple vista. 7. Al compartir las imágenes con otras personas, estas pueden asumir que eso significa que las pueden publicar y que las imágenes no son tan privadas. 8. Lo que publicas escapa de tu control para siempre. 9. Compartir imágenes de otras personas sin su consentimiento puede ser una información de la normativa de protección de datos. 10. En ocasiones extremas puede comprometerse la seguridad de miembros de la familia. Al compartir información sobre sus hijos sin el consentimiento de estos, los padres se transforman en narradores de las historias de los pequeños, dejándolos en una situación vulnerable y desprotegida. La privacidad de los niños es también su dignidad y su respeto. Smuley, 2011. Es probable que se produzca un efecto rebote por parte de la generación de niños actual, que buscará ejercer su autonomía y criticar a sus padres por crear unas imágenes públicas dañinas en la web sin su consentimiento. Openbook 2020. Se puede decir que algunos padres a menudo sacrifican la privacidad de sus propios hijos por mejorar su propia presencia online. Donovan, 2020.
Compartir alguna foto familiar o hacer algún comentario en redes sobre nuestro hijo no es sharing. La práctica se refiere al hecho de ir documentando y compartiendo de manera constante y abusiva la evolución del niño por parte de los padres. La diferencia está en la cantidad y constancia con la que se publica sobre los hijos. Como refleja la revista Time, se habla de sharing al subir imágenes cada 2 o 3 días de forma continua. En cualquier caso, no existe una cantidad mínima establecida. Un único post que llega a viralizarse puede ser peor que 1000 imágenes en la red. Es por ese motivo que no solo debemos controlar cuánto contenido compartimos sobre nuestros hijos, sino que también tenemos que controlar qué contenido. Nosotros como padres debemos evitar compartir contenido propio de la vida íntima y personal de nuestros hijos en redes sociales. Como así los adultos deben evitar compartir información personal o íntima en redes o al menos verificar que dicha información no afecte en ninguna medida a nadie más. Al menos así lo explana Redacción TIC 2013. En este sentido, los padres deben actuar de manera responsable y esperar que sea el niño o niña quien a una edad adecuada y con la formación correspondiente decida qué será publicado y asociado a su identidad digital y que no, en consecuencia, es deber de los padres dotar de esta educación como lo hacen en otros aspectos de la vida. Cada sistema legal de protección concibió a los niños y niñas con un estatus jurídico diferente y, consecuentemente, concedió a los progenitores distintos tipos de poder. En el derecho romano, los niños, niñas, eran objetos de protección jurídica. Por esta razón, los padres ejercían un tipo de poder omnímodo, al punto que podían decidir sobre la vida de la prole. La Convención de los Derechos del Niño incorporó al interés superior como un principio a seguir en la toma de decisiones sobre los derechos de niñez que incluían necesariamente a los padres, pero no alcanzó a definirlo. El Comité de Derechos del Niño y la jurisprudencia debieron establecer estándares para comprender y valorar el interés superior en casos concretos. Cada sistema legal de protección concibió a los niños y niñas con un estatuto jurídico diferente y consecuentemente concedió a los progenitores distintos tipos de poder. En el derecho romano, los niños o niñas eran objetos de protección jurídica. Por esta razón, los padres ejercían un tipo de poder omnímodo, al punto que podían decidir sobre la vida de la prole. Muchas gracias.